Primero que nada, entonces, acá lo que vamos a hablar es lo siguiente. En la actualidad, hemos visto que hay demasiadas condiciones, como por ejemplo tiroides, diabetes, enfermedades autoinmunes, dificultad para perder peso, niebla mental y fatiga crónica. Esto lo hemos visto, incluso lo hemos visto mucho en nuestros pacientes. ¿Qué tienen en común todos ellos o de dónde viene su origen? De la inflamación. Todos parten de la itis. ¿Ok? Entonces, por eso fue que quise traerles acá las imágenes, que todas vienen o todas nacen de esa inflamación. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, el doctor Daniel Pompa, en un summit, él estuvo hablando de cómo detener la tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta es la inflamación. Ok, entonces, antes que hablar sobre esa inflamación es, primero que nada, hablar sobre la desintoxicación. ¿Por qué? Ya vimos que nuestro cuerpo actualmente permanece inflamado. Todos nacen de la itis, de la inflamación. Pero nuestro cuerpo en realidad está diseñado para desintoxicarse naturalmente. ¿Ok? Él lo hace constantemente, miles de veces por segundo, solo que en la actualidad, o sea, ahora estamos viviendo en un sistema que nos sobrepasa esa capacidad que nosotros tenemos para desintoxicarnos. Entonces esas cargas se convierten en agentes tóxicos. Antes que nada, quisiera comentarles que, ¿por qué estamos hablando más que toda la parte de desintoxicar? Porque él quiere llevarlo es desde lo más pequeño a lo micro, desde la parte celular, ¿ok? Entonces él habla a partir de la célula. Nosotros estamos desintoxicando desde la célula, ¿ok? En la célula, como nosotros, tiene como órganos, ¿ok? Y cada uno de ellos se encarga de una función importante. Entre uno de ellos es la mitocondria. La mitocondria se encarga de producir esa energía a nivel para la célula y que la célula se encargue de sus demás funciones, bien sea replicar información, bien sea que se produzca alguna proteína, o sea, diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la mitocondria, es importante saber que sirve como una fuente de energía para las células, que además esa energía ella la capta es a través de los alimentos que ingerimos, y es por eso que es importante la parte de la alimentación, que no solamente eh, esa mitocondria produce esa energía a través de los alimentos, sino que él da una analogía aquí como que es como quemar la gasolina en un motor. Esa quema de gasolina o esa generación de energía tiene también como subproductos, y esos subproductos también son como decir toxinas. ¿Okay? Estos desechos también pueden afectar, si no se botan, por decirlo así, también pueden afectar la producción de energía en la mitocondria. Esto también a su vez, ya sabemos que las células también son encargadas de la parte genética, entonces esto a su vez lo que hace es que puede dañar el ADN o producir algunos cambios genéticos. Es importante también conocer que de la mitocondria, no solamente que son pequeñas fábricas de energía, sino que ellos tienen sus propios genes que se activan. Y estos genes lo que hacen es, se activan para la producción celular. ¿Qué sucede acá? Además de que esos genes se activen para la producción celular, son capaces, el hecho de que no se activen, son capaces de afectar nuestras vías de desintoxicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las mitocondrias? Pueden verse afectadas porque se sobrepase esta producción de desechos y no sea capaz de botarla, e incluso afectar a nivel celular porque esos desechos se queden allí en esa célula. ¿Por qué hablamos de la parte celular? Bueno, ¿por qué hablamos desde la parte celular? Bueno, porque la célula, cuando produce esta energía y a través de la mitocondria, esta mitocondria produce esos desechos, ella tiene que botar esos desechos. Esos desechos se botan o llegan, mejor dicho, al hígado. ¿Okay? Una vez que estos genes se activan,
para comenzar a trabajar las vías de desintoxicación en la célula, el hígado se encarga de como captar esos desechos, esos tóxicos. ¿Por qué es importante tener en cuenta el hígado? Porque estas toxinas se quedan, se unen a la bilis. ¿Okay? Nosotros producimos bilis que va a llegar al intestino para ayudar a digerir principalmente grasas. Pero esa bilis generalmente lleva consigo estas toxinas que llegan desde las células. ¿Okay? Muchas de estas toxinas son nuevamente absorbidas al hígado y se redistribuyen en el cuerpo. Y eso se llama autointoxicación. ¿Por qué sucede esto? Nuestro cuerpo en realidad está diseñado para reabsorber la bilis del intestino otra vez, para así no tener que crearla nuevamente, o no en grandes cantidades, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Busca reabsorber esa bilis, pero ya sabemos que en esas bilis también están estas toxinas pegadas. Entonces ellas vuelven también a entrar nuevamente, ¿okay? En nuestro cuerpo. ¿Qué es importante acá? Regular las vías de desintoxicación. Es decir, ya hablamos de la célula, que es una de las vías, hablamos del hígado, que es otra vía, y ahora y acabamos de mencionar el intestino, que es otra de las vías. Tenemos que hacer, como les dije, apoyar a la desintoxicación, desintoxicar. Vamos a tratar de, lo importante es regular las rutas de desintoxicación, asegurarse de que esas toxinas salgan de las células del cuerpo y también a nivel intestinal, y evitar esa autointoxicación. Él aquí habló de que es necesario para evitar esa autointoxicación tener un binder, ¿okay? Lo que nosotros generalmente también utilizamos o recomendamos a los pacientes. Este binder lo que hace es captar esas toxinas y desecharlas, ¿okay? A nivel intestinal. ¿Qué pasa? Él dice, o mejor dicho, sugiere que este binder debe darse por la noche, por dos razones principales. Una es que debe estar alejado de los alimentos porque no queremos realmente que ese binder se lleve los nutrientes. Y dos, porque hay algo que se llama hígado tiempo o el momento en que tu cuerpo se desintoxica. ¿Okay? Y eso pasa alrededor de las 2 y 4 de la madrugada. El cuerpo, para desintoxicarse, arroja esa bilis, pero bilis con toxinas, y por eso es que cuando tenemos exceso de toxinas, muchas personas se despiertan por la noche por el aumento de cortisol, porque ese exceso de toxinas lo que hace es generar estrés, que hay un estrés a nivel de nuestro cuerpo. Ok, entonces, ¿es importante la desintoxicación celular? Sí, porque también influye un poco en la epigenética. ¿Okay? Esas toxinas son también o influyen también en la activación de genes. ¿Okay? Entonces, por eso es que él recomienda iniciar con regular las vías de desintoxicación a nivel celular, porque de lo contrario, entonces, siempre vamos a estar en el mismo círculo vicioso y no vamos a apagar los genes malos, como dice él. ¿Okay? Otro problema de la desintoxicación es la redistribución. Cuando hablamos de redistribución, quiere decir que estas toxinas son capaces de cruzar barrera hematoencefálica y otras barreras protectoras. Y eso generalmente lo conocemos como reacción de Herxheimer. ¿Okay? Esta reacción la hemos visto mucho en nuestros pacientes también, que dicen, cuando una vez empiezan, por ejemplo, a alimentarse bien, ¿okay? Empezamos a generar nutrientes adecuados o óptimos para estas células, para que esos nutrientes sean utilizados por la mitocondria. Por lo tanto, como son de buena calidad, entonces los desechos, las células empiezan como a autodesintoxicarse. Cuando esto sucede, esa cantidad de toxinas va llegando como en grandes cantidades, por decirlo así. Esas toxinas van llegando en grandes cantidades a nivel del hígado, y el hígado, como ya les expliqué, lo que hace es arrojarlo a nivel intestinal. Entonces ocurre lo del círculo vicioso.
Cuando no tenemos estos binders o cuando no apoyamos esa desintoxicación como tiene que ser, ocurre esta reacción que bien se manifiesta mediante síntomas como fiebre, gripe, dolor de cabeza, dolores musculares o en las articulaciones, garganta irritada, malestar general, sudoración o escalofrío, incluso ronchas en la piel. Y esto lo hemos visto incluso en muchos pacientes ya de por sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué sugiere él o qué propone él? Él propone como sus R's de curación celular. ¿Okay? Son 5. Entonces él dice, no importa lo que hagas, si no eliminas la fuente de esas toxinas, de esas cargas tóxicas, vas a seguir en lo mismo. Lo otro es que hay que regenerar esas células, hay que apoyar a nivel celular. Lo otro que él menciona también es que las membranas, por supuesto, lo que recubre esas mitocondrias y lo que recubre también esas células, son críticas para el desecho de toxinas. ¿Okay? Deben estar en la mejor condición para que ese desecho de toxinas no se quede ahí a nivel de esa célula. Lo otro que él dice es regular y bajar la inflamación. De hecho, este punto, incluso nosotros lo hablamos mucho por medio del ayuno, ¿okay? Y por medio de la variación de la dieta, es decir, bajar inflamación a través de la alimentación. Ya son mecanismos que incluso implementamos en NutriWhite. Y por último, la número 5 que él habla es sobre la metilación, que hay que restablecer la metilación. Aquí ya son un poco más, habla más de aguas profundas, por decirlo así. Entonces él lo que explica acá es que la metilación se encarga de activar o de desactivar genes. ¿Qué pasa? Si en la metilación no se da de manera óptima, porque lo que en realidad sucede es como el principio de prioridad de metilación. Esto lo explica, que significa que si hay mucho estrés, tanto tóxico, emocional, químico y físico, en vez de ocurrir el proceso de metilación para apagar genes malos o para apagar esos genes que se puedan llegar a manifestar que sean malos, los grupos metilo o esa metilación no se va a dar, sino que más bien esos grupos metilos los va a utilizar tu cuerpo para activar el cortisol y la adrenalina, porque él está en modo supervivencia. ¿Okay? Entonces, cuando activamos estas hormonas, porque estamos en modo de supervivencia, ocurre o se manifiesta a través de la ansiedad, del nerviosismo, del insomnio, ¿okay? E incluso puede llegar, como no se está dando esa metilación que nos está apagando los genes malos, se activen genes que no queremos. Ok. Bien, entonces él en su summit lo que hace es proponer un producto que desintoxica a nivel celular. ¿Okay? Este tiene partículas pequeñas que tienen la capacidad de entrar en estas membranas, incluso las membranas de las mitocondrias, y tiene partículas más grandes que permanecen fuera de la célula. ¿Qué es lo que tiene? Clinoptilolitie, cebolita, y fosfatidilcolina, además de fulvates. Entonces él recomienda aquí en su tratamiento es tomarlo 2 veces al día, fuera de comidas, y llegar hasta 3 veces al día, mejor dicho. Iniciar con 2 veces al día hasta llegar a 3 veces al día. Él recomienda que sea a primera hora de la mañana o antes de acostarse o justo al lado del binder. Y es por lo mismo que les estaba explicando de la hora del hígado tiempo, que es el tiempo en el que nuestro cuerpo empieza a desintoxicarse. También dice que se debe dar en ciclos para evitar esa redistribución de las toxinas. ¿Okay? Entonces él dice que se debe dar 3 días y 4 de descanso. Luego 7 días y 7 días de descanso. Todo esto con el fin de desintoxicar a nivel celular. Este es el producto que él sugiere, que él trajo en su summit. Lo que yo vi similar, o lo que entendí de acá, fue que entonces, para nosotros, ¿qué producto podríamos recomendar? Más que desintoxicar a nivel mitocondrial, es mejorar esa función a nivel mitocondrial, que sería como este kit de Mitochondrial Renewal,
que lo que tiene es full antioxidantes. Okay, tiene la Lamax R, que es un antioxidante, tiene el resveratrol, que también es antioxidante y es un regulador de metilación, y tiene este NOx, que también es antioxidante y además tiene lo que es dentro de sus componentes, tiene arginina, alfa-ketoglutarato, que eso lo que hace es como interviene en la eliminación de sustancias de desecho y además favorece la recuperación y apoya el sistema inmunológico también. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quise traerles acá fue como no tanto para desintoxicar a nivel celular, sino para apoyar a la mitocondria como tal. Y entre uno de ellos también está dentro de sus componentes lo que estábamos hablando hace un momento sobre el alfa-lipoic acid, el quercetina, todos son de hecho potentes antioxidantes. Otra cosa que me llamó la atención de acá es este resveratrol plus, este transterostilbene. Eso es funciona como un mimético, así se llama, o sea, como que da la sensación a tu cuerpo de restringir calorías, y esta restricción de calorías lo que hace es que activa la vía en la metilación de la sirtuina. Estas sirtuinas son como unas proteínas que se han asociado a frenar el envejecimiento. Y estas de hecho también se activan cuando hacemos ayuno. Listo. Es todo. Bello. Súper buenísimo. Y ese